tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Mi nombre es Lipden Ojeda. Es un gusto que arranque la semana informándose con nosotros. Ya lunes 15 de julio de 2019, lunes de quincena. Más de uno están felices por esta noticia y además hoy es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Y es que la celebración de este día trata de empoderar a los jóvenes para que sean influyentes en el mundo, empezando desde sus comunidades y logrando objetivos globales. Pues sin los jóvenes será imposible conseguir sociedades justas y sostenibles. Le invito a que se quede con nosotros, el teléfono en el estudio 940-7600. Gracias a todos los que se unen a la conversación a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Quédese con nosotros, arrancamos con las noticias. Y mire, gas natural y electricidad garantizados para Yucatán a través del Plan de Infraestructura Eléctrica en Yucatán proyectan reducir las afectaciones y evitar los molestos apagones. El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, encabezó esta presentación. El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, encabezó la presentación del Plan de Infraestructura Eléctrica en Yucatán, que proyecta fortalecer el abasto de gas natural y de energía eléctrica a la península a corto plazo. El plan proyecta reducir las afectaciones a los usuarios y evitar más apagones que también perjudican a los comercios. El proyecto incluye la construcción de una central eléctrica que se instalará a un costado de la Mérida 2, que se ubica en la carretera Mérida-Humán, que iniciará operaciones antes del verano de 2021. Esta central en una primera etapa contará con una capacidad instalada de 500 megawatts y se espera que en los próximos 3 años pueda llegar a una capacidad de 1000 megawatts instalados y por supuesto que gracias a esta infraestructura Yucatán contará con una mayor generación de energía eléctrica y a su vez una menor dependencia de las líneas de transmisión de enlace nacional. También se instalará una línea de transmisión por la vía Malpaso-Chiapas hacia Ticul con inversión de más de 2,000 millones de pesos. También se fortalecerá el suministro de diésel al productor externo de energía de la Mérida 3. Aquí se está trabajando en un proyecto para la construcción de una tubería de aproximadamente 1.2 kilómetros para incrementar el volumen de diésel que suministra a la central Mérida 3 desde la terminal de Pemex. El suministro de gas natural se incrementará en el verano de 2020. En Yucatán se tiene el 26% de la reserva de energía eléctrica y con la construcción de esas obras se incrementará la producción y se evitarían las afectaciones a los usuarios. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán Te Informa. También playas y carreteras limpias y seguras. Este es el objetivo encomendado por el gobernador del estado para estas vacaciones de verano. Mantener las playas y carreteras limpias y seguras para dar tranquilidad a los miles de vacacionistas que acudan a la costa yucateca, esa es la misión que el gobernador Mauricio Vila Dosal encargó a las distintas dependencias de su administración en el periodo vacacional de verano. Pidió a los visitantes recoger los desperdicios que generen para evitar la contaminación, especialmente en las zonas turísticas con cuerpos de agua como playas y cenotes. A la fecha se realizaron 30 acciones de saneamiento en 12 municipios y 17 comunidades, que dio como resultado el retiro de más de 63.5 toneladas de desechos en el manglar y cerca de 28.5 toneladas en las áreas de playa, principalmente en sitios turísticos donde la afluencia de visitantes es mayor. Los trabajos, que son coordinados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, comenzaron con un diagnóstico para detectar a lo largo de la costa yucateca los sitios críticos de disposición inadecuada de residuos en la carretera, que ubicó 20 lugares que acumulan, en su mayoría, basura y escombro. Teleyucatán Te Informa. Y de la costa nos vamos hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde el gobernador Mauricio Vila Dosal asistió a la reunión de trabajo y evaluación de la estrategia de seguridad y migración de la zona sur-sureste, donde se analizó la situación migratoria de la región y se presentaron los avances y retos de la estrategia de seguridad en la zona. Le cuento que en la reunión los secretarios del gobierno federal y los gobernadores acordaron continuar sumando esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad
seguridad en el sureste, para que se convierta en un detonante del desarrollo de la región. El gobernador informó que de enero a junio se detectaron 152 migrantes en situación irregular, de los cuales el 48% proviene de Centroamérica, y se tiene registro de 28 personas en esta migración que se encuentran en proceso administrativo, de las cuales 14 son hondureñas y 2 de Guatemala. De vuelta a Yucatán, este fin de semana la cita fue en Tequit por la tercera Feria de la Guayabera 2019, mismo que el gobernador del estado, Mauricio Vila, inauguró personalmente. Y es que este sitio en Tequit hay 200 fábricas textiles. Con la participación de productores del sector textil del estado, el gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró la tercera Feria de la Guayabera de Tequit 2019. Señaló que la realización de la feria, que concluye el 22 próximo, es resultado del trabajo del gobierno del estado y el ayuntamiento de Tequit, respondiendo a una de las peticiones del sector productivo estatal. Que esta Feria de la Guayabera la vamos a apoyar los 6 años de mi gobierno, y que cada vez la vamos a organizar mejor, que cada vez va a ser más grande y que cada vez vamos a tomar más en cuenta no solamente a los productores de Tequit, sino a los productores de todo el estado. Yo creo que para Tequit y creo que para Yucatán vienen cosas muy buenas, pero para poderlas aprovecharlas tenemos que hacer un lado las grillas, tenemos que hacer un lado los partidos políticos y nos tenemos que centrar en lo que de verdad nos une. Y lo que nos une es el bienestar de nuestras familias y el crecimiento de Yucatán. El gobierno del estado pone a disposición de los productores de textiles de Tequit, quienes representan el 80% de los 17,000 habitantes y la población en general, emprender su propio negocio o mejorando con los créditos Microyuc. Con la Feria de la Guayabera, los productores de Tequit y de la región reciben un importante respaldo al fomentarse la dinámica económica en una de las zonas productivas más importantes que alberga a 200 fábricas textiles, que son generadoras de empleo en el estado. Se espera la participación de 15,000 personas en las actividades recreativas, que incluirán presentaciones musicales, teatrales, noches regionales y la pasarela El Corazón de Tequit. Vila Dosal debelizó la placa conmemorativa de Ramón Alonso Piña por el trabajo de promoción de Tequit como la capital de la Guayabera. Teleyucatán te informa. Y mire, la Agenda 2030 es un objetivo común que incluye la participación de la sociedad y el gobierno para la toma de decisiones. Le cuento esto porque este fin de semana se realizó la inauguración del tercer taller Perspectiva 2030. En la inauguración del tercer taller Perspectiva 2030, autoridades locales y estatales resaltaron el papel de los jóvenes en la participación política y social del Estado. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, el secretario técnico de Planeación y Evaluación Rafael Hernández Cotasec explicó que los procesos y las decisiones para el desarrollo del Estado están enfocados en la Agenda 2030. Desde la Secretaría Técnica de Planeación, el primer paso para incorporar a cualquier política pública se empieza con la planeación. Y en este objetivo es desde el Plan Estatal de Desarrollo, que está completamente incorporado el enfoque de la Agenda 2030, ¿cómo lo incorporamos? Los programas presupuestales que se están definiendo para esta administración tienen que tener componentes de la Agenda 2030. 2, las metas y los indicadores están completamente alineados a los indicadores de la Agenda 2030. Y 3, la asignación presupuestal trae un filtro, y uno de esos filtros es que sea parte de la Agenda 2030. En breve, se enviará al Congreso del Estado una iniciativa de ley de planeación sustentable que estará alineada a objetivos ambientales. La Agenda 2030 es un objetivo común donde tiene que participar sociedad y gobierno para la toma de decisiones. La Agenda 20 es una guía, adáptenla a la realidad de los estados y de los municipios, y la Agenda es un objetivo común de todos nosotros. Esa es la visión que tiene este gobierno, esa es la visión del gobernador, y esa es la manera en que desde la Secretaría de Planeación estamos incorporando la Agenda 2030 al estado de Yucatán. En el taller participaron jóvenes y autoridades estatales y municipales. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Con este tema nos vamos directo a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Esto es Teleyucatán te informa. En
En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91,000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto que siga con nosotros. Y miren, le platico, por segunda vez en el año, los cines Siglo XXI, que son administrados por el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Yucatán, rompieron récord de afluencia en un fin de semana, al registrar 6,489 cinéfilos del jueves al domingo 7 de julio. Así lo informó su director general, Mauricio Díaz Montalvo. El récord previo fue el fin de semana del estreno de Avengers Endgame, del jueves 25 al domingo 28 de abril, con una audiencia de 5,679 personas en las 6 salas de este complejo. Los cines Siglo XXI, ubicados en el centro de convenciones con la misma denominación, amplió su cartelera. Este fin de semana estrenó Spider-Man Lejos de Casa, mientras que las películas que muchos esperan es la nueva versión del Rey León, que estará disponible los próximos días y que de igual manera se prevé sea taquillera. Así que usted dirá si el próximo fin de semana será de películas. Dejamos a un lado el séptimo arte para hablar de música, y es que una variada cartelera llegará a las y los habitantes de Tzizantún, Buxos, Silam González, Silam Bravo, Canzacap, Yobaín y Suma de Hidalgo, con motivo del 10º Festival Pepe Domínguez por Siempre, que iniciará este martes y concluirá el próximo 11 de agosto. El encuentro, que organiza el Centro Cultural San Francisco Tzacaljá, con respaldo de la Secretaría de la Cultura y las Artes, iniciará mañana martes a las 10 de la mañana con una ofrenda floral ante el busto del creador, ubicado en el parque principal de Tzizantún, donde estará presente el trío Canzacap, y a las 18 horas en el Palacio Municipal de Suma de Hidalgo, Felipe de la Cruz ofrecerá el concierto Trova que te quiero trova. Y ahí poco a poco le estaremos dando la cartelera para que también asista a estos eventos. Y ahora nos vamos a la comisaría de Quiquil Tizimín, justamente al parador turístico Cenote Quiquil, y es porque en este sitio el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Domitilo Carballo Cámara, entregó 2.6 millones de pesos a 6 grupos de turismo de naturaleza y para acciones de mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático del programa para mejoramiento de la producción y productividad ingeniera a beneficio de 80 personas. Esto fue lo que nos dijo. Nosotros simplemente tenemos el acompañamiento para que el grupo tome la mejor decisión. Nuestro objetivo es trabajar de forma clara y transparente. Vigilamos que los apoyos lleguen a los grupos y no a los intermediarios o a los coyotes. Por último, le comento que en representación del gobierno federal en el estado asistió Joaquín Díaz Mena, y allí en su pantalla algunas imágenes. Y ahora les recuerdo que todavía nos queda una semana más para que lleve a sus pequeños al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, al programa Vive el Verano Cultur, que tiene preparado un sinfín de actividades especialmente diseñadas para los niños, para que se diviertan, pero también con temáticas de vital importancia, como la conservación de especies como las tortugas.
cómo contribuir a la conservación y protección de la tortuga marina, además de la importancia de reforestar, formó parte del aprendizaje de los visitantes en el módulo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que se desarrolla en el catálogo de actividades del programa Vive el Verano Cultur en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Que los niños se acerquen un poco a la cuestión de la protección y conservación de la tortuga marina y al programa Arborizando Yucatán, en la cual estamos dándoles unos juegos en los que ellos pueden empezar a interactuar y saber, por ejemplo, cuáles son las problemáticas que se tienen en la conservación y la protección de la tortuga marina y que interactúen con algunas especies, claro, de flora, de fauna. En este caso tenemos un memorama de aves para que ellos vayan conociendo las aves que tenemos aquí en el estado de Yucatán. Y también tenemos otro juego que es la lotería de la protección de la tortuga marina. Los niños que participaron en estas actividades compartieron su aprendizaje con las cámaras de Tele Yucatán. Que no hay que escarbar en cualquier lugar de la arena porque podemos encontrarnos con los huevos de las tortugas. Oye, Paulo, ¿qué has aprendido en este stand? Que no hay que maltratar a las tortugas, que no hay que escarbar los huevos de las tortugas. Si no se pueden romper o morir por el calor que hay. Los pequeños también invitaron a quienes no han acudido a disfrutar de las actividades de este programa recreativo que lo hagan pronto, ya que culmina el 19 próximo y estará abierto de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Que vengan porque hay muchas cosas bonitas por aprender. Que vengan a ver que está chido esto. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y en plena temporada vacacional, antes de salir de casa, debe verificar la seguridad de la misma para evitar que los amantes del ajeno aprovechen su ausencia. Pero lo que también es necesario que verifique es la seguridad de sus redes sociales. Así como le escuchó, la privacidad en la red es pieza clave para evitar ser víctima de estos delincuentes. Tome nota de las siguientes recomendaciones. Adelante. La privacidad en sus redes sociales es el mejor método para evitar un robo en casa cuando se ausenta de vacaciones. Aquí explicamos cómo evitar ser víctima del delito que se incrementa en verano. Un grave error que comete la mayoría de las personas al salir de viaje es anunciarlo en sus redes sociales. Así los delincuentes saben con antelación que sus posibles víctimas estarán fuera de casa. Los peores errores en redes sociales durante el verano es, irónicamente, compartir que estás de vacaciones. O sea, subir las fotografías en tiempo real cuando estás con tu familia en la playa, te tomas la selfie, la subes, pero le estás revelando al delincuente que tu casa está vacía. Subir fotos mostrando demasiada piel en la playa puede ser perjudicial. Estudios especializados lo comprueban. Estoy hablando de percepción, no de realidad. Estoy hablando de lo que percibe la gente. Te percibe como una persona menos confiable, menos inteligente y que se tiene menos respeto por sí misma. Entonces, la próxima vez que vayas a subir esa foto tratando de mostrar lo mejor de tu cuerpo, pues piensa muy bien cómo la vas a subir para que no resulte sugestiva o provocativa. Para evitar que se lleven lo que con tanto trabajo consiguió, es necesario hacer lo siguiente: no compartir tu ubicación en tiempo real, compartir tus mejores fotos al regresar de viaje, evitar compartir tus publicaciones en modo público, evitar hacer check-in al visitar un sitio turístico o restaurante, ocultar tu número telefónico de tus redes sociales. El uso de la privacidad es el futuro, el futuro va a ser privado, decía Zuckerberg en una reciente intervención. Decía que los grupos y los entornos con mucha privacidad va a ser lo que marque el futuro de las redes sociales. Recuerde que su reputación en redes sociales es un aspecto a considerar, porque por esas vías puede ser admirado o criticado. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Ya lo escuchó, hasta en sus redes sociales también tiene que tomar nota para tener cuestiones de seguridad. Antes de irnos a la pausa comercial, enviamos un caluroso saludo a Armando Solís, José Tsek, también para Saúl Parra y Alicia Cruz, que se andan reportando a través de las redes sociales, disfrutando este arranque de semana con nosotros, con Tele Yucatán. A la pausa comercial, no se despegue. A la vuelta, nos vamos hasta San Crisanto.
El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Les recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. Y justo como le adelantaba antes de la pausa comercial, vámonos de viaje. Y es que si está buscando opciones para disfrutar con su familia estas vacaciones, hoy le tengo una excelente recomendación. Para llegar solo basta 1 hora y cuarto de camino sobre la carretera Mérida-Motul. Vamos a San Crisanto, tierra de manglares y ojos de agua. Totalmente alejado del ruido de la ciudad, hogar de flamencos, de suelo fértil que produce sal, tierra de pescadores, artesanos y cultivos de coco. San Crisanto destaca por la amabilidad y alegría de sus pobladores, la belleza de sus playas, cenotes y manglares. Y los manglares son justamente donde arranca esta aventura. En 2001, un grupo de ejidatarios le apostó a la conservación de los manglares. 40 personas trabajaron en la creación de unos 11.300 metros de canales. Sin nada de maquinaria, todo el trabajo fue artesanal, hecho a mano. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2002, la naturaleza les hizo una mala jugada. Todo lo que ya se había trabajado, pues prácticamente lo destruyó todo. Lo que son los manglares que ya se tenía conservado después del paso del huracán Gilberto, que fue en el 88. Pasa lo del huracán Isidoro y vuelve otra vez a dañar el manglar. Pensaron que pasaría mucho tiempo para que el manglar se recuperara, pero en tan solo 2 años volvió a renacer. San Crisanto se levantó, rehabilitaron los caminos y surgió la idea de volverlo una opción de ecoturismo. En el recorrido también consiste en eso, ¿no? De que platicar a la gente de que el lugar que están visitando, pues hay que conservarlo porque el día de mañana no sabemos qué puede pasar. Y después de recorrer 1.250 metros de manglar, llegamos a Tzonotzik, que significa cenote bravo. Y justamente le pusieron ese nombre porque cuando fue descubierto, en la parte del medio se veía cómo fuertemente emanaba el agua de sus entrañas.
Los turistas disfrutan de nadar en las aguas frías del cenote y no lo hacen solos, pues los sábalos y las tortugas gustosas reciben a los visitantes. La flora y la fauna es bastante diversa. Cocodrilo, lo que son las tortugas, los tejones y una gran variedad de aves. Está lo que es el oso hormiguero, el ocelote, el mapache, las ardillas. Actualmente decenas de turistas locales y extranjeros llegan hasta este puerto emocionados por disfrutar las maravillas que lugares como San Crisanto les ofrecen. Con imágenes de Armando Irigoyen, Lipden Ojeda, Teleyucatán te informa. Y no haga planes para el 10 y 11 de agosto, ya que se llevará a cabo el primer festival Globo Maya en Tacmec, incluso donde también usted podrá llevar su propio globo y elevarlo. Aquí le presentamos los detalles. Globos de hasta 12 metros de alto, con formas y colores diversos, se elevarán hasta 2.000 metros de altura en el primer Festival Globo Maya que se efectuará el 10 y 11 de agosto en Tacmec. Esta historia empezó hace como 11 años. Nosotros empezamos a soltar globos como una promesa en el atrio de la iglesia, en este caso pues cada 9 de agosto. De ahí pues vimos que no le gustaba a la gente y fuimos creando otros diseños y cada año modelos diferentes, figuras. Hace un par de años se decidió convertir la tradición en honor a su santo patrono San Lorenzo en un festival, pero este es el primer año que toma el nombre de Festival Globo Maya, en el que participarán globeros de Tacmec, Michoacán, Veracruz y Ciudad de México, quienes elevarán una veintena de globos. El globo más espectacular que va a ser el cierre del evento es un promedio de como de 2.500 farolitos. En este caso pues es un tema en este caso es San Lorenzo. El globo tiene como 12 metros de altura y se le llama Painel, que son lo que va a formar la imagen de San Lorenzo, que tendrían 2.500 farolitos. Elaborar los globos no es fácil, pues se requiere paciencia y dedicación. Dependiendo del tamaño y la complejidad, pues es el tiempo. Puede ser desde un día pues hasta un año. Una vez que se elevan, dependiendo de su tamaño, se pueden observar durante 7 minutos y hasta 1 hora en el cielo. En el festival, podrá elevar su propio globo con un costo de 50 pesos o elaborarlo en el taller que se impartirá el sábado a las 10 de la mañana en el Palacio Municipal. El costo va a ser 50 pesos. Nosotros entregamos lo que es el material y aparte el conocimiento, en el caso de elaborar el globo. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y si usted y su familia son fanáticos de realizar actividades como la pesca deportiva, debe tomar en consideración ciertos aspectos para evitar sufrir un accidente. Por ejemplo, ahora que el clima ha estado cambiante, recuerde siempre verificar las condiciones meteorológicas. Empezaron las vacaciones de verano y cientos de familias yucatecas acostumbran ir de pesca a la costa yucateca. Se deben tomar recomendaciones básicas para la pesca recreativa para evitar accidentes. Como lo son, pues obviamente que conozcan los estados en que se encuentran los motores, cómo están los temas de seguridad marítima, lo que son baterías, radios, antes de zarpar, antes de salir a pasear, que chequen sus niveles de combustibles, si hay niños a bordo, si hay sobrecupo en las embarcaciones, que sean muy precavidos con los temas de los excesos. Obviamente muchos salen a pasear, a divertirse, pero pues el mar es de respeto y hay que tener los debidos cuidados con no exceder los límites de pasajeros y el consumo de alcohol. Los botiquines pues ya vienen dentro de las normas de seguridad, que son botiquines, chalecos salvavidas, silbatos, antirreflejantes, luces de emergencia, luces de señalamiento, como pueden ser bengalas también, para pues que puedan ser detectados en caso de alguna avería por otras embarcaciones. La Coordinación Municipal de Protección Civil de Progreso emitió recomendaciones para la pesca deportiva. Por ejemplo, verificar las condiciones meteorológicas 48 horas antes de zarpar. Como parte del programa de seguridad verano 2019, se recomienda a los pescadores deportivos reportar su salida a la Capitanía de Puerto y en caso de hacerlo de noche, la embarcación debe contar con una luz emergente de forma permanente. Capitanía de Puerto emitió ciertas recomendaciones hacia lo que es la pesca marítima, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos encargado
de entregar esta información y son precisamente las recomendaciones, ¿no? Precisamente lo primero y lo más importante es, antes de planear el viaje o el paseo, checar el estado del clima. No a 12 horas, sino a 24, 48 horas. Estos paseos suelen prolongarse entre 1 o 2 días, ¿sí? Entonces hay que revisar el estado, informarse de las condiciones meteorológicas antes de planear. El operativo son 24 horas. Lo que sí les pedimos que hagan del conocimiento de la autoridad marítima, en este caso la Capitanía, ¿sí? Que van a salir a esta recreación, para que pues haya un control más estricto de quienes zarpan, quiénes son los que zarpan, que no haya sobrecupo y sobre todo que lleven su equipo básico de seguridad. Se recomienda también llevar ropa adecuada, bloqueador solar, gorra o sombreros, teléfono o radiocomunicador y provisiones como agua, bebidas hidratantes, snacks o alimentos enlatados. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Regresamos de la costa y nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros. A la vuelta, más noticias. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. La temporada de béisbol ya inició. En Teleyucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! De regreso en Teleyucatán te informa y ahora le tengo una pregunta. ¿Usted qué dice? ¿Será necesario hablar de la muerte desde la infancia? Las pérdidas son parte de nuestro día a día y según especialistas hay que saber vivir el duelo de cada una y no volverlo una conversación prohibida. Nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad y es necesario educar a la sociedad desde la infancia de la finitud del ser humano, advirtió la tanatóloga Reina Gómora, autora del libro Muerte, la conversación prohibida. Y con nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad. Y si sabemos que somos finitos, vamos a entrar en conciencia de que debemos cuidarnos, cuidar a los otros y entrarle al tema de pérdidas y duelo. En la vida enfrentamos diversas pérdidas y hay que vivir el duelo en cada una, de ser necesario, acompañado de la mano de un profesional. Por ejemplo, un divorcio, por ejemplo, una enfermedad crónica degenerativa o un diagnóstico de una enfermedad terminal, la pérdida de un miembro de nuestro cuerpo, puede ser que pierda mi trabajo y eso sea un duelo. La mayor pérdida que podemos tener los seres humanos no es la muerte de una persona que amamos, sino nuestra propia muerte. Un duelo mal llevado puede ocasionar problemas laborales, de pareja, padecimientos como parálisis facial, entre otras consecuencias. Cuando tenemos una pérdida en nuestra vida, hay una desestructura profunda de nuestro ser y hay grandes momentos de tristeza, de enojo, de letargo, de poca energía y de nuestro sistema inmune se deprime, evidentemente, ¿no? Y con ello puede haber enfermedades. Si no lo atendemos, por supuesto que un duelo mal elaborado nos puede llevar a una enfermedad importante
puede o nos puede llevar a una patología que en sí no es el duelo. La salud física es tan importante como la emocional, por eso es importante educarse en el tema de la muerte. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ya que estamos hablando de los pequeños, ¿conocen los beneficios del tamiz neonatal? Le cuento que con tan solo un piquetito en el talón del bebé se pueden detectar 67 diferentes enfermedades. Con 5 gotas de sangre que se toman del talón del bebé en los primeros 5 días de vida, se pueden prevenir consecuencias graves e irreversibles, como ceguera o retraso mental, por hipotiroidismo, fenilcetonuria, fibrosis quística, entre otras enfermedades. El tamiz neonatal detecta a tiempo diversas enfermedades que no se pueden diagnosticar con una minuciosa revisión médica y permite ofrecer tratamiento oportuno para disminuir sus secuelas. Es una prueba que se realiza para detectar 67 enfermedades que pudo haber adquirido el bebé durante el embarazo. En 1973, Antonio Velázquez inició un programa de tamiz neonatal, el primero en América Latina. En 1988, se hizo obligatorio para la detección del hipotiroidismo congénito a los recién nacidos en el país. Los beneficios se extendieron para los recién nacidos con el tamiz neonatal ampliado, que se realiza en los centros de salud sin costo, a los recién nacidos afiliados al Seguro Popular. La prueba es rápida, pero un poco molesta para el bebé por la punción en el talón, aunque no tiene mayores complicaciones. Se le explica igual a la mamá que puede quedar morado, claro sí puede quedar morado, pero con el transcurso de los días se va a ir quitando. Esto no tiene una contraindicación ya que no es una vacuna, o sea, con el transcurso de los días, no da temperatura, no puede comer el bebé normal. La enfermera Joana Vivas dijo que se realizan más de 300 pruebas en el Centro de Salud de San Cristóbal y 2 o 3 son positivas. Algunos de los 67 padecimientos requieren prueba de reconfirmación y se canalizan al especialista para el tratamiento correspondiente. La prueba se realiza de lunes a viernes de 8 a 12 horas y sábado y domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Seguimos con temas de salud y mire, la hepatitis es la inflamación del hígado. Esta puede tener varios factores de riesgo como la obesidad, diabetes, consumir alcohol, alimentos en la calle o incluso tener diversas parejas sexuales. Es un tema muy importante y gira en torno a la prevención, así que hoy un especialista nos cuenta más detalles. La vacunación es la principal medida para prevenir la aparición de la hepatitis A y B, pero no es la única, manifestó el médico internista Christopher Alejandro Montalvo Castillo. Mencionó los cuidados que debe aplicar la población para evitar la enfermedad. En el caso de la A, evitar la alimentación en lugares con un cuidado deficiente. Sí, tanto la B como la C pueden ser por vía sexual y la C es la que más se asocia con transmisión sexual y con picaduras por uso de drogas intravenosas. En el caso de la hepatitis B, también se puede transmitir por medio de picadura de agujas, ¿no? Es evitar utilizar o reciclar agujas, cuidado de las parejas sexuales, en el caso de que sea una persona que tenga varias parejas sexuales, pues utilizar preservativo como medio de protección. La hepatitis es la inflamación del hígado que puede tener varios factores de riesgo: obesidad, diabetes, consumir alcohol, alimentos en la calle, tener diversas parejas sexuales, entre otros. Entre las cuales se encuentran los fármacos, el paracetamol es muy conocido, algunos productos naturales, refiriéndome a hongos que pueden ser tóxicos por el consumo, es una de las causas más comunes de trasplante hepático. Además, se pueden encontrar algunos productos herbolarios que pueden causar daño hepático. No atender la enfermedad puede tener severas repercusiones para la salud. A los 6 meses, si el virus no se ha eliminado por completo, se considera una enfermedad crónica. Y cuando esto sucede, cuando hay una infección crónica por hepatitis B, es cuando consideramos que aumenta el riesgo de cirrosis y de cáncer. Se refirió a los síntomas de la hepatitis A, que es la más benigna. Se suele presentar característicamente por dolor abdominal, los pacientes sufren algo que se llama ictericia, que es quedar de color amarillo. Sus heces fecales, cuando van a evacuar, son blancas, pierden todo el color y la orina puede llegar a quedar muy oscura. Aunque hay pacientes que acuden al médico cuando presentan estos síntomas, otros dejan que la enfermedad se cure por sí sola. La hepatitis B ocupa el 9% de los casos de hepatitis y la C el 11%. 1 de cada 100,000 habitantes tiene algún tipo de hepatitis y 1 millón de personas mueren al año en el mundo por la enfermedad. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa.
Nos trasladamos hasta Telchac Puerto, donde este fin de semana se llevó a cabo la fiesta. Se puso a todo lo que da con el bailongo de Teleyucatán y la mejor, los Méndez de Pilón pusieron tremendo ambiente. Así que vamos a ver qué tal se puso. Música, diversión y obsequios fueron los ingredientes principales de la grabación del programa Vamos al Bailongo en Telchac Puerto, que realizó Teleyucatán y La Mejor, estación de MBS Radio. El programa se transmitirá este sábado 27, de 12:30 a 1:30 de la tarde, por la señal de Teleyucatán, con la conducción de Óscar Herrera y Doña Clodo, así como con los conductores de La Mejor, Mau León y Laura Ávila. Cientos de visitantes disfrutaron el fin de semana en la costa yucateca y bailaron al ritmo de Los Liberarios, Alex Swin y su banda Canec, La Nueva Generación, y quienes dieron el toque especial al bailongo fueron los Méndez de Pilón. Además de disfrutar del sol y la arena en Telchac Puerto, los asistentes presenciaron el espectáculo musical que reunió a los máximos exponentes del género tropical grupero. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Irving Hill. Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos, que nos mantiene en la costa pero que nos traslada hasta el puerto de Progreso. Y es que este fin de semana se llevó a cabo la carrera Corre sobre el Mar. Y le cuento esto, mire, porque una pareja de recién casados se unieron a esta carrera. Es una pareja de runners que una noche antes se habían casado y como son aficionados al deporte decidieron unirse a esta carrera y mire, con todo y los atuendos nupciales, ella con su tremendo vestido blanco y el novio ataviado de su flus negro, así de elegantes. También participaron y se ejercitaron en esta carrera que se realizó en el bellísimo puerto de Progreso. Ahí le dejamos las imágenes para que usted, si aún no se casa, en la próxima boda, si decide o no realizar algún tipo de estas actividades. Mi nombre es Liv de Ojeda, nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde, no le cambie, se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Hasta mañana. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Y tú? ¿Qué consideras cuando contratas a alguien para hacer una reparación? Que esté dentro de mi presupuesto, que sea rápido, que sea de buena calidad. La COFESE trabaja para que exista competencia y así tú puedas elegir los productos y servicios que más te convienen. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras Tierras de Trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle en vivo desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Teleyucatán te informa. Hoy vamos a estar platicando del rey de los deportes y es que los Leones evitaron la barrida en el Saltillo. Vencieron a los Zaraperos por pizarra de 8 carreras a 6.
Triunfo de Joaner Negrín, quien alcanza su victoria número 9 de la campaña y la número 50 en su trayectoria con los Leones de Yucatán. Le tendremos todos los detalles. En la actividad del deporte Interdependencias concluyó la edición número 30 y bueno, pues destacó el equipo del sindicato del IMSS. Le estaremos platicando en detalle. En más información se realizó la segunda fecha de la Liga Team 3x3 de Taekwondo, dominando el equipo de los azules. En el torneo de la actividad deportiva, bueno, pues hoy fue abanderado el equipo mexicano que va a estar representando al país, esto en los próximos Juegos Panamericanos en Lima, y donde participarán un total de 9 yucatecos. Le tendremos todos los detalles y también estaremos platicando acerca de la segunda corona que obtuvo el pasado sábado en aguas abiertas el nadador yucateco Carlos Franco. Al final de cuentas recorrió lo que viene siendo la isla de Manhattan en Nueva York con una distancia de 46 kilómetros y con un tiempo de 7 horas y 55 minutos. A Carlos Franco únicamente le resta hacer el recorrido por la isla Catalina en California para tener la triple corona de aguas abiertas. De esto y mucho más estaremos hablando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. ¿Qué tal, Mario? Así es, muy buenas tardes, gracias por seguirnos ya iniciando la semana con mucha información deportiva. Carlos Franco, bueno, pues felicitarlo por esta travesía que ha logrado este yucateco y por cierto, el día de ayer pues dijo adiós, colgó los Spikes, el llamado amigo del hit, me refiero a Luis Mauricio Suárez, que jugaron muchos años, 21 años de carrera ya en el béisbol profesional con los Pericos del Puebla. También nos recordamos aquí en Mérida con los Diablos de la Bojorquez en la Liga Meridana. Y bueno, acaba de terminar su participación con el equipo Toros de Panamá. Él estaba jugando en la Liga Libi, la Liga Estatal Semiprofesional. Y bueno, también pues el pasado domingo, el día de ayer mejor dicho, pues la directiva de los Pericos del Puebla le rindió un homenaje de 21 años de carrera a Luis Mauricio Suárez. Sabemos que ya radica en esta ciudad, vive en esta ciudad, tiene un negocio familiar en esta ciudad. Sin embargo, vamos a ver si va a continuar jugando en la Liga Meridana, pues en el próximo torneo, el buen Luis Mauricio Suárez, quien dice adiós ya al béisbol profesional. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-76, el número 7600, nuestro número telefónico, redes sociales, Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que puedas estar en contacto con nosotros. Pues un negocio familiar, que más que familiar es un negocio el de Luis Mauricio Suárez, sabroso de tacos al pastor. Bueno, pues ojalá y mantenga su buen paso, al igual que lo tuvo en la actividad del rey de los deportes, el béisbol. Además, que se vale repetir. Vámonos al partido de ayer, 8-6, el equipo de los Leones venció a los Zaraperos de Saltillo. El resumen. Los Leones de Yucatán explotaron con 5 cuadrangulares, incluyendo 2 de Leo Eras, para superar 8-6 a los Zaraperos de Saltillo, en la victoria número 50 del cubano Joaner Negrín con la franela peninsular. Negrín lanzó 5 entradas y conquistó su 9º triunfo del año para llegar a 50 desde su llegada a la cueva en 2015. El cubano fue relevado por Oscar Félix, Dalton Rodríguez, Manuel Chávez, Andrés Ávila y Josh Luque, quien se apuntó el salvamento. A la ofensiva, Leo Eras, Xavier Scruggs, Jason Asensio y Alex Liddy se volaron la barda para guiar el éxito de los selváticos, que se ubican en la segunda posición de la zona sur con récord de 14 victorias y 7 descalabros. Las fieras sacaron las garras para armar poderoso rally de 4 carreras enviadas al plato por cuadrangulares de Xavier Scruggs y Leo Eras, además de imparables de Jorge Flores y Jonathan Jones. La derrota fue para el abridor Sergio Mitre, quien permitió 5 registros en apenas 2 entradas de labor. Leones regresa al Parque Cuculcán a partir de este martes para recibir a los mismos Zaraperos de Saltillo y el fin de semana a los Piratas de Campeche. Bueno, y cambiamos de tema, dejamos al rey de los deportes y es que concluyó pasado sábado lo que fue el torneo Interdependencias, esto en distintas disciplinas deportivas, en su edición número 30.
concluyó este sábado en el Poliforum Samná la edición número 30 del torneo Interdependencias, evento que se disputó en 4 disciplinas y cuyo máximo ganador fue el equipo del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, representativo que ganó 2 primeros lugares. El IMSS se coronó campeón en el fútbol al vencer 2-0 al equipo de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mérida, además de ganar el primer sitio en el básquetbol varonil al superar 60-32 al equipo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Delegación Yucatán. En el voleibol mixto, el equipo del Instituto del Deporte de Yucatán, con su capitana Lina Rejón, se coronó tras vencer 29-27 y 25-17 al equipo de la Secretaría de Educación Pública. En el softball varonil, el equipo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán ocupó el primer lugar, al vencer 1-0 a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. En la misma ceremonia de premiación, se entregaron reconocimientos a los mejores jugadores de cada disciplina. David Solís fue el campeón de goleo con 16 tantos del IMSS. Eric Vázquez del IDEI fue el jugador más valioso del voleibol mixto. Marisela Contreras de la Secretaría de Educación Pública fue la mejor jugadora de voleibol mixto. Jorge González fue el mejor bateador de softball con .348 de porcentaje jugando para la Japay, mientras que Carlos Loesa de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado fue el mejor lanzador. Finalmente, Jenner Armin del IMSS fue el campeón canastero de básquetbol. Y antes de irnos a la pausa, le platico, pues ayer concluyó el campeonato de la primera fuerza estatal. Al final de cuentas, Deportivo Tzán en la ronda de tiros penales vence 3-2 al equipo de los Cuervos de Concal. Cuervos de Concal había perdido en el partido de ida 2-0. En el encuentro de vuelta ayer domingo en el Carlos Iturralde ganaron 2-0, empate global, obligó a la ronda de tiros penales y es ahí donde Deportivo Tzán 3-2 en tiros penales se proclama campeón 2018-2019 del fútbol estatal de la primera fuerza. Vamos a la pausa y regresamos con la información del taekwondo y el abanderamiento para la delegación mexicana que va a representar al país en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Muchas gracias por continuar con nosotros este lunes y ahora vamos a la información del taekwondo. Se desarrolló el pasado sábado la segunda fecha de la Liga Team 3x3 de taekwondo, dominando el equipo de los azules. El reporte completo. Con la victoria en 3 de los 5 combates, el equipo azul fue el vencedor de la segunda fecha de la Liga Team 3x3 de Taekwondo, disputado este sábado en el Centro de Alto Rendimiento de Tixcocop. Los primeros 3 combates fueron de grandes emociones, donde incluso los equipos azules remaron contra la corriente para llevarse la victoria. En el primer combate de la noche, la selección azul saquenció el triunfo por marcador de 132-117. El equipo ganador estuvo conformado por Meilitún, Sureimi Rivero, Mariana Cervantes y su entrenador Félix Burgos.
En el segundo duelo, el equipo azul se repuso en una desventaja de 15 puntos y terminó ganando por pizarra de 105-99. El triunfo fue en manos de José Luis Rodríguez, Isaías Castillo, Matías Prieto y su entrenador Félix Burgos. El tercer encuentro resultó el más espectacular, definiéndose con una patada a la cabeza de manos de Damián Chan, quien junto con Saraí Cervera, Eduardo Peniche y su entrenador Fabián Sonda se adjudicaron el campeonato por 77-74. El primer triunfo de la zona roja fue en el cuarto duelo. Jared Zip, Matías Concha, Antonio Lara, junto con su entrenador Brandon Lara, derrotaron 113-87 al conjunto azul. En el último combate de la noche, la esquina roja se impuso 54-46. Los campeones fueron Azael Hernández, Diego Arreola, Alejandro Zul y el entrenador Félix Burgos. Bueno, y esta mañana ya en Palacio Nacional fue abanderada la delegación mexicana que va a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. 9 yucatecos hay en esa delegación que van a estar participando por México. Bueno, y uno de los abanderados fue pues Lupita Quintal, esta deportista destacada en la disciplina de karate. Serán en total 9 yucatecos los que integran la delegación mexicana que competirá del 26 de julio al 11 de agosto en los 18º Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Delegación que fue abanderada este lunes en Palacio Nacional de la capital del país. En total, son 543 deportistas mexicanos que viajarán a esta justa, y entre los 9 yucatecos que asistirán figuran Lupita Quintal en karate, Ricardo Villa y Miguel Lara en tenis de mesa, David Mier y Terán en tabla vela, Regina Alférez en nado artístico, Luis Armando Loría en gimnasia trampolín, Julián Ayala Navarrete en esgrima, Montserrat Iguanzú Aguayo en hockey sobre pasto y Sergio Sánchez Haas en balonmano. Por otro lado, y después de una semana de acciones, concluyó el torneo de béisbol infantil y juvenil de la Unidad Deportiva del Sur, evento en el que tomaron parte 27 equipos de Mérida y uno de Nuevo León. En la categoría 7-8 años, los Huracanes fueron los actuales monarcas, mientras que en el grupo B, el equipo Liga Estatal fue el campeón. El Club Atléticos ganó el primer lugar en la categoría 9-10 años, mientras que en 11-12 los Granjeritos se llevaron el título, y finalmente en la categoría 13-14 años, los Astros de TM fueron los monarcas. Pues ahí está el reporte de este torneo que concluyó y por supuesto también de la ceremonia de abanderamiento a la delegación mexicana que va a estar participando del 26 de julio al 11 de agosto en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. 9 yucatecos van a tener la encomienda de dar su mejor esfuerzo. Nos vamos en la noche. Ya nos vamos, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Buenas tardes. Bienvenido, Manuel Alcalá. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con un